15 de febrero de 1798, Napoleón Bonaparte ordena al general Berthier la captura de Pío VI. Un año más tarde, en 1799, muere en la ciudad de Valencia, en Francia. Este acontecimiento terminó 1260 años de hegemonía papal, y ahora entonces el reloj profético marcaba el inicio del tiempo del fin. En el mundo cristiano existen actualmente tres formas de interpretar las profecías bíblicas. La primera de ellas, conocida como el preterismo, afirma que todas las profecías contenidas en los libros de Daniel y Apocalipsis tuvieron su cumplimiento en el pasado. La segunda, conocida como el futurismo, afirma que las profecías de Daniel y Apocalipsis tendrán su cumplimiento principalmente aquí en la tierra, pero mientras la iglesia haya sido raptada al cielo. Y finalmente, también hay una teoría que se conoce como el historicismo. Esta forma de interpretar las profecías consiste en que la profecía inició su cumplimiento en el tiempo del profeta, ha venido a través de las edades teniendo cumplimiento y terminará finalmente con el regreso de Jesús a esta tierra. Durante los estudios que tendremos en cuenta, que el historicismo es la forma correcta de poder interpretar las profecías. Existen dos libros por excelencia que se conocen como los libros proféticos, uno en el Antiguo Testamento, conocido como el libro de Daniel, y otro en el Nuevo Testamento, conocido como el libro de Apocalipsis o la Revelación. Debemos tener en cuenta dos cosas antes de iniciar el estudio de las profecías. En el libro de Amós, en el capítulo 3, el versículo 7, Dios menciona que no hará nada sin que primero lo revele a sus siervos los profetas. Pero hay un punto todavía más importante, y es la manera como se deben interpretar las profecías. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, los versos 20 y 21, el apóstol menciona que ninguna profecía es de interpretación humana, sino que los siervos de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, dieron a conocer cada uno de estos acontecimientos que se realizarían al final de los tiempos. Quiere decir, pues, que no podemos nosotros, como seres humanos, o con el conocimiento del mundo, dar la interpretación de cada uno de estos acontecimientos, sino que será la misma Biblia la que se encargará de mostrarnos cuál es el significado de todos los símbolos proféticos que nosotros encontramos allí. El libro de Daniel fue escrito entre los años 606 hasta el año 538 a.C. El libro de Apocalipsis fue escrito después del nacimiento de Cristo, más o menos hacia el año 96. Pero a pesar de que existe una diferencia en años entre ambos libros, es un complemento perfecto, y no podríamos nosotros entender el libro de Apocalipsis sin que primero entendiéramos el libro de Daniel. Por eso vamos a mirar de qué trata el libro de Daniel. Sin embargo, hay un hecho muy importante el cual nosotros tenemos que tener en cuenta. El libro de Daniel, en el capítulo 12, el versículo 4, la Biblia menciona que las profecías allí escritas solamente las podríamos entender en el tiempo del fin. Es importante que todo estudiante de la profecía bíblica entienda entonces cuándo sería ese tiempo y qué señales se cumplirían para poder entonces tener seguridad en estos acontecimientos. El libro de Daniel empieza con el cautiverio de Babilonia. En Daniel, el capítulo 1, encontramos nosotros la razón por la cual Judá
cae en manos del rey de Babilonia. Versículo 1 del libro de Daniel dice de la siguiente forma: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Hay un hecho interesante allí. Es Dios quien permite que Judá caiga en manos del entonces rey de Babilonia, llamado Nabucodonosor. El segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 36, nos menciona que el pueblo escogido por Dios se había apartado de la verdadera adoración y ahora se había vuelto a los ídolos, la abominación y la idolatría, la apostasía. Era algo que estaba a la orden del día en Judá. Por esta razón, Dios decide entonces castigar de una manera drástica a esta nación. El libro de Daniel tiene especialmente 4 bosquejos proféticos. Los encontramos en Daniel el capítulo 2, Daniel el capítulo 7, Daniel el capítulo 8 y 9, y finalmente Daniel el capítulo 11 y 12. Los otros capítulos del libro de Daniel son eventos que, a pesar de ser eventos históricos y contener algunos relatos que todos conocemos, como el foso de los leones o los 3 jóvenes en el horno de fuego, no dejan de contener detalles proféticos y vivencias que tendrá también que pasar el pueblo de Dios al final de los tiempos. Pero los 4 grandes bosquejos proféticos se encuentran en los capítulos que acabamos de mencionar. Ahora bien, Nabucodonosor es uno de los personajes centrales del libro de Daniel. Aunque es Cristo, nuestro Salvador, el personaje central de toda la Escritura y a quien debemos estar siempre buscando, vamos a mirar algunos detalles especiales de la vida de Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey de Babilonia, se caracterizaba por ser un rey muy cruel, un rey que le gustaba asar a las personas al fuego. En el libro de Jeremías encontramos algunas descripciones macabras de lo que era la costumbre del rey Nabucodonosor. En el libro de Jeremías, en el capítulo 29, leemos lo siguiente: y todos los deportados de Judá que están en Babilonia usarán también esta maldición. Póngate el Eterno como a Sedequías y a Acab, a quienes el rey de Babilonia asó al fuego. Era costumbre entonces del rey de Babilonia asar a las personas en fuego. No es extraño entonces, porque en el capítulo 3 del libro de Daniel encontramos a este rey furioso, porque 3 jóvenes no habían querido adorar la estatua que él había levantado. Y la orden es lanzarlos al horno de fuego y hacerlo calentar 7 veces más. Pero no nos imaginamos entonces nosotros a este hombre tan terrible, cuya costumbre era asar a las personas. Pero también el rey tenía una costumbre muy cruel. En el libro de Jeremías, en el capítulo 39, leemos de la siguiente manera. Versículo 6. Allí en Ribla, el rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías en su presencia. Mandó también a degollar a todos los nobles de Judá. Sacó los ojos al rey Sedequías y lo aprisionó con grillos para llevarlo a Babilonia. Este rey también degollaba y le sacaba los ojos a todos aquellos que no obedecían sus mandatos. Cuando leemos esta historia, tenemos la idea de un rey supremamente cruel. Pero la Biblia nos muestra una segunda cara del rey de Babilonia. A pesar de que era un hombre cruel, Nabucodonosor tenía una característica muy especial, una característica que hizo que Dios
lo tomara en sus manos para pulirlo. La Sagrada Escritura dice que Dios muchas veces no mira lo que está delante de nuestros ojos, sino que mira un poco más allá y mira nuestro interior. Es decir, no importa la clase de persona que seamos, lo importante es lo que Dios espera de nosotros si nos colocamos en sus manos. El libro de Jeremías cuenta también que el pueblo de Israel en una ocasión había tomado al profeta Jeremías y lo había echado en una cisterna. Ahora, ¿qué dice el relato acerca de eso? Dice el libro de Jeremías lo siguiente, capítulo 38, versículo 6. Entonces ellos tomaron a Jeremías y lo echaron en la cisterna de Malaquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. En la mazmorra no había agua, sino cieno, y Jeremías se hundió en el cieno. ¿Cómo es posible que la nación escogida por Dios haya tomado al profeta Jeremías, y lo haya echado en una cisterna? Pero no era una cisterna llena de agua. La Escritura dice, era una cisterna llena de cieno, es decir, de material putrefacto. Terrible era la condición del profeta de Dios. Sin embargo, cuando Nabucodonosor llega a Babilonia, él había escuchado del profeta de Dios y le da una orden a uno de sus guardias y le dice lo siguiente. El relato se encuentra en Jeremías, el capítulo 39, versículo 11. Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías: tómalo, vela por él, y no le hagas ningún mal, antes haz como él te diga. ¿Qué sentimientos nobles tenía Nabucodonosor? Tenía respeto por las cosas de Dios. No había hecho lo mismo que la nación que Dios había escogido. Él ordena que Jeremías reciba un trato especial y que todo lo que el profeta dijere, de esa manera tenía que hacer la guardia. Ahora bien, en el libro de Daniel, en el capítulo 1, también se menciona algo del carácter bueno que tenía Nabucodonosor. En el capítulo 1, en el versículo 2, dice lo siguiente: y el Señor entregó en su mano a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios lo llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y guardó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Nabucodonosor tenía respeto por las cosas santas. Tenía un sentido de lo sagrado. ¿Notaron ese detalle especial? Él toma los utensilios de la casa de Dios y ahora los lleva poco a poco hasta la casa de su Dios. Nabucodonosor estaba convencido de que su religión era la verdadera y por eso lleva allí los utensilios que había tomado de la nación de Judá. Sin embargo, 70 años después, su nieto Belsasar toma los mismos utensilios y los utiliza en una fiesta de orgía llena de depravación, relato que nosotros encontramos en el capítulo 5 del libro de Daniel. Y precisamente aquella noche es que se levanta Dios para castigar a los babilonios. Ya Nabucodonosor había desaparecido. Pero qué conducta tan diferente la del entonces rey y la de su posterior nieto. Dios veía en Nabucodonosor algo bueno y el propósito que Israel no había cumplido de llevar el evangelio, el conocimiento de Dios a todo el mundo en aquel tiempo. Ahora Dios utiliza a un rey pagano, el rey más grande en aquel tiempo, para llevar el conocimiento de Dios a todos aquellos que no le conocían. Por eso, nosotros debemos confiar en el propósito de Dios para nuestras vidas. Nunca debemos imaginar
que somos tan malos o tan pecadores que Dios no puede hacer nada en nuestras vidas. El propósito de Dios iba a cumplirse ahora en el rey Nabucodonosor. En el capítulo 2 del libro de Daniel encontramos el primer gran bosquejo profético. Un día, el rey, mientras pensaba en qué iba a ocurrir en el futuro, los hombres siempre desean saber qué hay más allá, qué va a pasar con mi vida. Y Satanás aprovechó tal vez esa oportunidad también para crear falsas expectativas en el rey. Pero Dios tenía un propósito con él. Y dice la Escritura que en aquella ocasión Dios le mostró un sueño al rey Nabucodonosor, pero que al levantarse en aquella mañana había olvidado todo lo que había soñado. Muchas veces nosotros también, mientras dormimos, tenemos alguna clase de sueño y después despertamos y no recordamos qué era. Bien, lo mismo pasó con el rey. Ahora, lo primero que hace el rey es llamar a los magos, a los astrólogos, a los adivinos para que interpreten el sueño. Era el propósito de Satanás. ¿Cuántas personas hoy en día acuden al horóscopo, a los que leen la mano, para poder saber qué será del futuro? Pero solamente hay un ser en el universo que conoce el porvenir, y es Dios. Pero no ha dejado a sus hijos en tinieblas. Así que entre aquellos sabios de Babilonia, habían 4 jóvenes a los cuales el rey había llevado cautivos de Judá. Estos jóvenes eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a quienes el rey posteriormente había llamado Belsasar, Sadrach, Mesac y Abednego. Era otra de las costumbres del rey de Babilonia cambiar los nombres a las personas. Él estaba convencido de que si su religión era la verdadera, al cambiar los nombres, todos ellos iban a entrar también en el conocimiento de su religión. Pero Satanás no sabe leer el futuro. Así que cuando los magos y los sabios de Babilonia no pudieron interpretar el sueño al rey Nabucodonosor, éste da la orden de ejecutar a todos los sabios en aquel tiempo. Lógico, en este momento Daniel y sus compañeros se encontraban en peligro. Satanás quería destruir desde un comienzo la influencia que Daniel iba a tener en este imperio y en uno posterior. Pero Dios tenía un propósito y los jóvenes oraron a Dios y Dios les reveló el sueño. Por eso podemos estar seguros de que todas las cosas que han de suceder ya han sido reveladas a través de los profetas. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, leemos entonces cuál fue el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. El rey preguntó a Daniel, a quien llamaban Belsasar, ¿eres tú capaz de decirme el sueño que vi y el de su interpretación? Daniel respondió, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Él ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder en los últimos días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza son estos. Tú, oh rey, viste ante ti una estatua majestuosa. Esa estatua era enorme y muy brillante. Estaba en pie ante ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esa estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de arcilla. Mientras tú mirabas, una piedra fue cortada sin intervención de ninguna mano que hirió a la estatua en sus pies de hierro y arcilla y los desmenuzó. Entonces se desmenuzaron también el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como pelusa de las eras del verano que en el viento llevó sin dejar rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la estatua llegó a ser un gran monte que llenó toda la tierra.
Una vez el rey recibe la visión, no entendió. Pero cuando él termina de ver esta gran estatua, aparece un elemento muy especial, aparece un elemento sobrenatural. Veamos qué sigue diciendo el relato bíblico. Versículo 34. Mientras tú mirabas, una piedra fue cortada sin intervención de ninguna mano, que hirió a la estatua en sus pies de hierro y arcilla y los desmenuzó. Es decir, Nabucodonosor vio que después de la imagen, algo del cielo había sido soltado, y era una piedra, y no cayó en el tiempo de la cabeza de la imagen, sino cae en el tiempo de los pies. En el capítulo 7 del libro de Daniel, vamos a encontrar el siguiente bosquejo profético. Daniel 7, el versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo un sueño y visiones que pasaron por su cabeza mientras estaba en su cama. Y enseguida escribió un resumen del sueño. Daniel dijo, vi en mi visión de noche que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 grandes bestias diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas fueron arrancadas y fue levantada de la tierra y se puso sobre los pies de manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. La segunda bestia era semejante a un oso. Se puso más alta de un lado, tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes y le fue dicho, levántate y traga mucha carne. Seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda, tenía 4 cabezas y le fue dado poder. Seguí mirando la visión de la noche y vi una cuarta bestia, espantosa y terrible y muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba y pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente a todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Ahora, estas 4 bestias, fue un sueño que ya no recibe el rey, sino que recibe el propio Daniel. Vamos a entender que esta visión es la misma visión, pero presentada de 2 maneras diferentes. En el libro de Génesis, en el capítulo 40 y capítulo 41, se encuentra la historia de otro personaje, también muy conocido por todos, llamado José. En alguna ocasión, José había podido interpretar 2 sueños. Interpretó el sueño del copero y el panadero. Pero más adelante, el faraón, rey de Egipto, tuvo un sueño que también perturbó la cabeza del faraón. El relato bíblico dice lo siguiente, versículo 17. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, y eran flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas marchitas, abatidas del viento solano, crecían después, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Aparecen también 2 visiones dadas a un rey que quería saber también qué iba a ocurrir en el futuro. Pero los magos y los astrólogos en aquel tiempo tampoco pudieron descifrar el sueño. Así que llamaron a José, y José pudo interpretar el sueño. Pero hay un detalle especial allí en el libro de Génesis, en el capítulo 41. El versículo 32, José le responde lo siguiente al rey. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla.
Es decir, el hecho de que ocurriera 2 veces la misma visión con la misma interpretación significaba que el sueño era muy importante. Ahora bien, vamos a hacer una comparación de lo que hemos dicho hasta este momento. Daniel, el capítulo 2, vemos aquí la gran imagen, cuya cabeza era de oro, sus pechos y sus brazos de plata, el vientre de bronce y sus piernas de hierro. Pero vemos también 4 bestias, un león, un oso, un leopardo y una bestia espantosa y terrible que era algo así como un dragón. Cada uno de esos metales correspondía a una de las bestias. Es decir, el león es similar a la cabeza de oro, el oso es similar a los pechos y los brazos de plata, el leopardo es similar al bronce y la bestia terrible es similar a hierro. Finalizando la estatua tenemos entonces 10 cuernos y tenemos los 10 dedos de los pies. Ahora bien, en Daniel el capítulo 2 cae una roca, pero en Daniel el capítulo 7 el profeta ve la visión de un tribunal que se sienta para iniciar un juicio. En el capítulo 8 del libro de Daniel se presenta una tercera visión con elementos un poco diferentes. Aparece entonces ahora la visión de un carnero y un macho cabrío. Estos elementos son utilizados en Daniel el capítulo 8 porque la visión sobrenatural que aparece en este capítulo hace referencia al santuario. En el antiguo Israel, en el culto levítico, leemos que el carnero y el macho cabrío eran los animales utilizados en el día de la expiación. Veamos un detalle interesante. Daniel el capítulo 2 nos habla de una roca que viene a la tierra. Daniel el capítulo 7 nos habla de un tribunal que se sienta en el juicio. Y Daniel el capítulo 8 nos habla de un santuario que tenía que ser purificado. Vamos entonces a comparar hasta este momento las 3 profecías. Miremos acá lo que esto significa. La primera comparación que vamos a hacer hace referencia a Babilonia, la cabeza de oro y el león. El rey había dicho en Daniel el capítulo 2, el versículo 36, lo siguiente: este es el sueño, ahora diremos al rey su interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hombres, la bestia del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Es decir, la Sagrada Escritura nos indica que la cabeza de oro representa el imperio de Babilonia. Babilonia gobernó en los años 606 hasta el año 538 antes de Cristo. Pero la interpretación continúa. En Daniel el capítulo 2, versículo 39 dice lo siguiente: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y Daniel el capítulo 8, versículo 20 dice: aquel carnero que viste con 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Es decir, el reino que iba a levantarse después de Babilonia, la Biblia nos lo identifica como los reyes de Media y de Persia. Hasta allí la profecía es idéntica. Veamos la imagen. Los pechos y los brazos de plata. Un oso de un lado más levantado que el otro, y un carnero con un cuerno más elevado que el otro. Representaban entonces al imperio de los medos y los persas. En Daniel capítulo 8, el versículo 21,
vamos a encontrar quién era el tercer imperio que se iba a levantar. El imperio que estaba representado por el bronce, que estaba representado por el leopardo y que estaba representado entonces por el macho cabrío. La escritura dice de la siguiente manera en el capítulo 8, el versículo 21 de Daniel. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Nos menciona la escritura que es el rey de Grecia, y el cuerno que tenía era Alejandro Magno, el primer rey griego. Miremos la imagen entonces. Compartían similitudes. El bronce, las 4 cabezas que representan las 4 divisiones que tuvo el imperio griego: Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Lisímaco. Este leopardo tenía alas, es decir, venía volando, así como también lo hacía el macho cabrío. La escritura no menciona quién representa el cuarto imperio. Sin embargo, una de las características que tenemos que tener al interpretar las profecías bíblicas es poder buscar en la historia cómo tuvieron su cumplimiento. Ya sabemos entonces que Babilonia, que Medo-Persia, que Grecia eran los primeros 3 imperios que iban a gobernar sobre el mundo. No estaba entonces descrito el cuarto imperio, pero la historia nos informa cuál fue este imperio, y no cabe ninguna duda que hacia el año 168 a.C. se estaba levantando el último y gran imperio que existiría, que fue conocido como el Imperio Romano. Veamos entonces en la diapositiva qué representaba este imperio y cómo estaba representado allí en cada una de estas visiones. Roma, en la imagen, estaba representada por las piernas de hierro. En Daniel el capítulo 7 está representada por esa bestia espantosa y terrible. Y en el capítulo 8 del libro de Daniel está representada entonces por el cuerno pequeño. Miremos en detalle qué pasaba en los pies. Los pies de la imagen tenían un componente bastante raro, era arcilla. En el libro de Jeremías encontramos cuál es el simbolismo profético de la arcilla o el barro. En Jeremías se menciona lo siguiente, Jeremías capítulo 18, versículo 1 y 6. Señal del alfarero, palabra del Eterno que vino a Jeremías. Levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Fui a casa del alfarero y lo vi trabajando sobre la rueda, y la vasija que hacía de barro se quebró en su mano, y él hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces el Eterno me dijo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Eterno, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hay algo interesante allí. El barro estaba mezclado con el hierro en el final de los tiempos, porque la visión era para el tiempo del fin. El barro representa, según lo que acabamos de leer en el libro de Jeremías, la parte religiosa. Es decir, al final de los tiempos iba a haber una mezcla político-religiosa. Los 10 dedos de la imagen representan las 10 divisiones que sufrió el Imperio Romano en el año 476 y que son conocidas como las tribus bárbaras. De las tribus bárbaras salieron lo que hoy son las naciones de Europa. Es decir, Europa fue llevada al mundo entero. El 10 representa universalidad. No es desconocido para nosotros que todos los países de habla hispana tenemos descendencia de Europa. Que los países que hablan el idioma portugués tienen descendencia de Europa. Que muchas de las colonias y países de África tuvieron influencia de Europa.
Es decir, Europa se transportaría al mundo entero y las naciones estarían divididas cuando la roca cayera del cielo. En el libro de Corintios, el apóstol Pablo nos menciona que la roca es un símbolo de Cristo. Es decir, hasta el momento en que Cristo venga, los imperios iban a permanecer por países. Nunca se levantaría un imperio mundial. Durante muchos años, muchos hombres han pretendido unir el mundo en un solo imperio. Carlomagno, Adolfo Hitler, Enrique II. Muchos han querido entonces formar un imperio universal, pero la Sagrada Escritura decía que al final de los tiempos las naciones estarían divididas. En el capítulo 7 del libro de Daniel, los 10 cuernos corresponden entonces de la misma manera a los 10 dedos de la imagen. Es decir, representan también las invasiones bárbaras. Pero allí aparecía un elemento especial, aparecía un cuerno pequeño. La característica especial de ese cuerno pequeño es que era diferente a los otros. Ahora, ¿por qué era diferente a los otros cuernos? Por una razón muy sencilla. Ese cuerno representa también la parte religiosa. Es decir, la Biblia enfáticamente nos menciona que al final de los tiempos iba a haber una mezcla política y religiosa. En Apocalipsis, el capítulo 13, menciona las dos bestias que van a gobernar al final de los tiempos. Una de ellas debe ser entonces una potencia política, otra de ellas debe ser una potencia religiosa. Eso desencadenará las persecuciones finales. Daniel, el capítulo 12, hace una pregunta muy especial. En el capítulo 12 del libro de Daniel, el profeta ve a un varón vestido de lino que hace una pregunta, versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Es decir, el fin de todas las cosas iniciaría con esa profecía que se conoce como la profecía de tiempos y la mitad de un tiempo. En Daniel el capítulo 7, cuando se habla del cuerno pequeño, la profecía nos menciona que este cuerno iba a gobernar por ese mismo periodo de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando eso terminara, la Biblia nos menciona que sería el momento profético en el cual iniciaría el tiempo del fin. Es entonces importante que nosotros entendamos a quién representaba ese cuerno pequeño y qué tiempo en la historia profética representa esta profecía. El cuerno pequeño tenía algunas características importantes. Se levantaría entre los 10 cuernos. El cuerno pequeño arrancaría a 3 de los cuernos para poder surgir. Tendría ojos como de hombre. Hablaría palabras contra el Altísimo. Pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Y serían entregados en su mano hasta un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Veamos la primera característica. El cuerno hablaría arrogancias contra Dios. Arrogancias podríamos interpretarlo como blasfemias contra Dios. La Sagrada Escritura menciona qué es blasfemias contra Dios. Dice Juan 8, capítulo 33, le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Es decir, un hombre que se quiera hacer pasar por Dios está hablando blasfemias contra Dios. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, el versículo 31, dice lo siguiente, versículo 21, perdón. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados
sino solamente Dios. Es decir, todo hombre que se atreva a perdonar pecados está usurpando el lugar de Dios y por consiguiente está blasfemando de Dios. Es decir, la primera característica del cuerno pequeño es que un hombre iba a tener la capacidad de perdonar pecados y de hacerse pasar por Dios. La segunda característica es el tiempo en el cual se iba a levantar. Este cuerno tenía que levantarse después de los otros 10 cuernos. Las invasiones bárbaras tuvieron lugar durante algunos años. El Imperio Romano se debilitó después del año 476 después de Cristo. Las invasiones bárbaras empezaron a hacer mella en el imperio cuando éste decide trasladar su capital de Occidente hacia Constantinopla en el Oriente. Ahora, ¿cuál es ese tiempo profético? Lógicamente el cuerno tenía que levantarse entonces después del año 476 después de Cristo. Solamente así la profecía tendría su cumplimiento. Pero la Biblia nos dice cuándo iba a marcar el inicio. Entendamos primero qué significa tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Miremos acá la diapositiva. Tiempo representa el periodo de un año. Tiempos representa un periodo de 2 años y medio tiempo representa un periodo de 6 meses. Es decir, lo que la profecía nos menciona es un tiempo de 3 años y medio. Ahora, hay otros sitios en la Sagrada Escritura donde se menciona el mismo periodo, pero se le describe de una forma diferente. En Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 14 dice: pero le fueron dadas a la mujer 2 alas de gran águila para volar de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde recibe alimento por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. En Apocalipsis 13, el versículo 5, y la bestia le fue dada una boca que hablaba insolencias y blasfemias, y le fue dada autoridad por 42 meses. Y en Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 6, y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar que Dios le había preparado para ser alimentada allí durante 1260 días. Es decir, el periodo de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo corresponde de la misma manera a un periodo de 3 años y medio, a un periodo de 1260 días o a un periodo de 42 meses. Es el mismo periodo, la misma equivalencia. Estamos hablando en tiempos proféticos. El libro de Ezequiel, el capítulo 4, el versículo 6, nos da una forma correcta de poder interpretar los tiempos proféticos. Ezequiel, el capítulo 4, el versículo 6, dice de la siguiente manera: y cumplidos estos te acostarás nuevamente sobre tu costado derecho, y cargarás con el pecado de la casa de Judá durante 40 días. Te he fijado un día por cada año. Es decir, en las profecías bíblicas, un día equivale a un año literal. La profecía de tiempos, tiempos y medio tiempo equivale entonces a 1260 días proféticos, es decir, 1260 años literales. Ahora tenemos entonces un poder que es de origen religioso, que iba a tener entonces un rango de acción de 1260 años, en los cuales iba a perseguir a los santos. Durante ese periodo, este hombre iba a hacerse pasar por Dios e iba a tener también la capacidad de perdonar los pecados. Pero veamos la cuarta y última característica. La Biblia menciona que para poder surgir tenía que derrocar a 3 cuernos. Cuando nosotros vamos a la historia, nos encontramos que 3 de las tribus bárbaras practicaban una doctrina que fue conocida como el arrianismo. El arrianismo no aceptaba la divinidad de Cristo. Y esta doctrina fue combatida, pero con la conversión de Clodoveo al catolicismo por su esposa Clotilde, el obispo de Roma logra tener un ejército de su lado
que pudiera combatir las tribus arrianas. ¿Cuáles eran estas tribus? Eran los érulos, los vándalos y los ostrogodos. En el año 493 los érulos desaparecen del escenario. En el año 534 los vándalos desaparecen y finalmente en el año 538 desaparece la última tribu arriana conocida como los ostrogodos. Una vez los ostrogodos desaparecen, el obispo de Roma puede empezar a gobernar de acuerdo al decreto que Justiniano había promulgado en el año 533 de nuestra era. Pero solamente hasta el año 538, con la desaparición de los arrianos, finalmente el obispo de Roma toma su poder. Tenemos entonces el inicio que marca la profecía, el año 538, después de Cristo. En ese tiempo, el obispo de Roma toma la supremacía y durante 1260 años iba a traer persecución sobre todos los cristianos. En el año de 1798, es decir, exactamente 1260 años después, Francia le propina una herida mortal a este poder. El 15 de febrero, Napoleón Bonaparte, mientras ocurría la Revolución Francesa, ordena al general Alexander Berthier que capture al entonces Papa Pío VI. El Papa es llevado a la ciudad de Valencia, en Francia, y en agosto del año de 1799 muere allí confinado en la cárcel. Nunca el mundo imaginaba que el poder que este imperio religioso había realizado iba a terminar de esta manera, pero la palabra de Dios era precisa. En esta fecha tenía que terminar el imperio. Apocalipsis, el capítulo 13, menciona que nuevamente este imperio iba a levantarse. Pasarían algunos años, pero al final de los tiempos, nuevamente Roma papal recuperaría entonces la supremacía que había perdido casi 200 años atrás. La bestia que aparece en Apocalipsis, el capítulo 13, comparte las mismas características del cuerno pequeño. Gobiernan 42 meses. Habla blasfemias contra Dios. Se hace pasar por Dios. Pero lo más interesante que aparece en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, es que la bestia va a utilizar a otro poder de grandes magnitudes para poder llevar la persecución de los últimos días. La pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿vivimos entonces en el tiempo del fin? La respuesta que nos da la Sagrada Escritura es correcta, sí. El tiempo del fin, de acuerdo a las profecías bíblicas de Daniel, inició en el año de 1798. Una vez el tiempo del fin iniciara, todos los eventos relatados tanto en el libro de Apocalipsis como en el libro de Daniel tendrían entonces ocurrencia. Grandes señales vendrán sobre el mundo antes de que Cristo venga. Cuando Jesús dio el Sermón del Monte en el libro de Mateo, en el capítulo 24, mencionó que después de la tribulación de aquellos días, es decir, después de los 1260 años de persecución, el sol se oscurecería, las estrellas caerían del cielo, y esto marcaría el inicio del pronto regreso de Jesús a esta tierra. Jesús dijo, entonces verán la señal del Hijo del Hombre en los cielos. ¿Cuándo ocurrió el oscurecimiento del sol? Ocurrió el 19 de mayo de 1780. Justamente cuando el tiempo de persecución estaba terminando, los científicos hoy en día no entienden cómo
parte de los Estados Unidos de Norteamérica se oscureció de una manera que nadie puede explicar. La Sagrada Escritura nos habla de un tiempo también de oscuridad en el tiempo en que las plagas cayeron en Egipto. Solamente Dios puede producir señales de este tipo. Y en noviembre de 1833, tal como lo estipulaba la profecía, las estrellas del cielo cayeron. El mundo de aquel entonces se preparaba para recibir a su Señor. Han pasado algunos años, pero poco a poco los acontecimientos proféticos han tenido su desenlace. Es nuestro propósito revelar cuáles son estos acontecimientos y cuál debe ser la obra de preparación que necesitamos para poder permanecer en pie cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste en las nubes de los cielos. Dios les bendiga de ahora en adelante.